Ahora vamos a hablar sobre espirometría. ¿Ya? Bueno, ya me imagino lo que ustedes sabrán de espirometría, ¿no? Se supone que han tenido un laboratorio de fisiología que les hicieron soplar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la espirometría es una prueba para evaluar la función pulmonar. ¿Listo? Lo que va a medir es el volumen de aire que los pulmones pueden movilizar en un tiempo determinado. ¿Listo? Por lo tanto, tendremos dos tipos de espirometría, una espirometría estática y una dinámica. ¿Ya? Vamos a ver sobre las dos, pero nos vamos a centrar más en la espirometría dinámica. ¿Listo? Bueno. Cuando yo pido una espirometría, pues cuando yo justamente quiero evaluar la función pulmonar o cuando tengo un paciente con alguna enfermedad respiratoria, quiero saber el tipo de patrón que tiene esta enfermedad. Cuando no se debe de hacer, es relativo, o sea, tendría que pensarlo si es que sí o si es que no, en pacientes con parálisis facial o que no colaboren. Y cuando no debería de hacer una espirometría, cuando tengo un neumotórax, tengo angina, porque si lo hago soplar le va a desencadenar la angina, o cuando tengo tuberculosis activa. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de la tuberculosis? 6 meses. ¿Y en cuánto tiempo se vuelve negativo el BK? A los 2 meses, a un mes, a los 3 meses, 4, 5, 6. ¿A los cuántos meses se vuelve negativo el paciente? O yo espero que sea negativo. Ideas. Al primer mes que debe ser negativo, ¿no? Al primer mes. Bueno, entonces, en cuanto a la espirometría estática, vamos a tener 4 volúmenes y 4 capacidades. ¿Sí? Vamos con los volúmenes. Normalmente, cuando yo respiro, lo estoy haciendo yo y no me estoy dando cuenta de que estoy respirando, es porque estoy inspirando más o menos una cantidad de 500 mililitros. Eso se conoce como volumen corriente. En otros libros lo van a encontrar como volumen tidal. Es lo mismo, volumen corriente, volumen tidal. Ahora, si a mí me dicen, toma todo el aire que puedas, hago esto. Hago esto. Eso se llamará el volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto he inhalado? Más o menos unos 3 litros. 3.000 mililitros. ¿Listo? Ahora, a mí me dicen, bota todo el aire que puedas. Hago esto. ¿Cuánto he botado? Más o menos 1100. Eso se llama volumen de reserva expiratorio. Acá se equivocó Galton y es volumen de reserva expiratorio. ¿Listo? Muy bien. Ahora, Galton también es humano. Ahora, por más que a mí me digan, bota todo el aire que tú tengas, por más que yo trate de botar todo el aire que puedo, imposible que yo bote todo lo que tengo. ¿Con cuánto me quedo? Con 1200. Eso se llama volumen residual. O sea que nunca me va a quedar sin aire. Siempre me va a quedar con un poco. ¿Cuánto es ese poco? 1200. Ahora vean ustedes que el volumen residual es más que el volumen de reserva respiratoria. ¿Sí? O sea, yo siempre me quedo con más. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes ya aprendieron esos 3 volúmenes, 500, 3000, 1100 y 1200, entonces ya pueden sacar las capacidades, porque las capacidades no son nada más que la suma de uno y otro. Por ejemplo, la capacidad inspiratoria tendría a ser la suma del volumen tidal más el volumen de reserva respiratoria. Esto era 500 y esto era, ¿cuánto era? 3000. Entonces 3500, pues. ¿Ya? Luego tendré la capacidad residual funcional, que vendría a ser el volumen de reserva respiratorio, esto, más con lo que yo siempre me quedo. O sea, 1100 más 1200, eso es 2300. Ahora me dicen, la capacidad vital. La capacidad vital era el volumen de reserva inspiratoria, 3000, el volumen
Y por último, la capacidad pulmonar total es todo. ¿Cuánto es eso? 5.800. Ya está. No tienen que memorizarse esto, simplemente apréndanse esto y anexarlo de abajo. ¿Sí? Muy bien. Pregunta. ¿Cuál de esas capacidades, no, cuál de esos volúmenes no lo voy a poder medir? El residual. El volumen residual no lo voy a poder medir. Por lo tanto, no podría medir tampoco la capacidad pulmonar total, tampoco podría medir la capacidad residual funcional. ¿No es cierto? Porque involucra el volumen residual. ¿Sí? Pues bueno, resulta que sí se puede medir, pero hay una forma indirecta de poder medir ese volumen residual. Ya se los explico en la siguiente diapositiva. ¿Listo? Pero en teoría no se podría medir la capacidad residual funcional ni la capacidad pulmonar total. Pero sí que se va a poder. ¿Ya? Muy bien. Y entonces, ¿cómo haría yo para medir esa capacidad residual funcional que les acabo de decir que no se puede? Bueno, resulta que sí se puede. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Miren, tengo yo acá el pulmón, que está de color amarillo. Coloco una boquilla en la boca y tengo una llave que está cerrada. Tengo además un aparato que está lleno de helio. ¿Listo? ¿Saben que ese helio es un gas, no es cierto? Ese gas que cuando tú lo aspiras te sale una voz delgadita como de payaso, ¿sí? ¿Sí? El helio también sirve para inflar los globos, para que el globo se quede, no se caiga, ¿no? Bueno, entonces, abre la llave. Entonces yo tomo aire. Ese helio va a entrar al pulmón. ¿Listo? Ahora, acá está, llave de paso abierta que permite el individuo inspire y expire. ¿Listo? Las flechas indican varias respiraciones. O sea, le digo yo que tome aire, bote aire, tome aire, bote aire. ¿Listo? Y luego, yo le voy a decir que expire. ¿Listo? Ahora, como dice acá, como este helio ya entró al pulmón, su concentración ha bajado. ¿Por qué? Porque se ha mezclado con el oxígeno que tengo dentro del pulmón. Al principio entraba solamente helio, pero cuando entró se mezcló con lo que hay acá dentro. Y cuando tú expiras, vas a expirar también helio, pero en menor concentración. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo acá. La concentración de helio es menor que al principio. ¿Se entendió? Con ese entendimiento yo voy a tener una fórmula. La concentración inicial de helio, o sea, aquí, entre la concentración final de helio menos 1 por el volumen inspiratorio en la espirometría. ¿Listo? Hago yo esa fórmula y me va a dar la capacidad residual funcional. Recuerden ustedes que la capacidad residual funcional era ¿qué? ¿La suma de qué? Volumen residual más volumen de reserva expiratorio. Ya, muy bien. Supongamos que yo a un paciente le hago esta prueba y saco mi fórmula. Supongamos que aquí me ha salido 2500. ¿Listo? Entonces, yo ya obtuve esto y es 2500. Y en la espirometría, yo puedo calcular el volumen de reserva expiratoria, ¿no es cierto? ¿Sí? Supongamos que ha sido 1300. Entonces, ¿cuánto sería esto? 1200. Entonces, sí he calculado el volumen residual, pero lo he hecho de una forma indirecta. Primero, obtuve la capacidad de reserva funcional y a partir de esto pude obtener el volumen residual. ¿Sí? O sea, sí que se puede, pero de una forma indirecta. ¿Cómo? Con ayuda del helio. ¿Se entendió? ¿Seguros?
basta de preguntar si va bien en el examen. Aprende para la vida, no aprendas para aprobar el curso. Entonces, según eso, voy a tener dos patrones. Un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. El patrón obstructivo, ya su mismo nombre lo dice, es algo que está obstruyendo. ¿Qué está obstruyendo? La vía aérea, pues. Está obstruyendo la tráquea, el bronquio terminal, el conducto alveolar, algo que está obstruyendo la vía aérea. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué enfermedades en los bronquios se me ocurren? Acá ya le dan el spoiler. Asma. El asma. Porque el asma es una enfermedad de vía aérea. ¿Sí? Es una hiperreactividad bronquial. El bronquio se contrae, hay una broncoconstricción. El bronquio produce moco, por eso te taponea más la vía respiratoria. Todo eso comandado por histamina, ¿no? Y ya hablamos mucho de la histamina en la clase 1, ¿no? Era un mediador de la inflamación. Y es más bien que el asma era una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Listo? Si no fuera por asma, lo otro que se me ocurre es bronquitis crónica. Itis, inflamación, ¿no es cierto? Es una inflamación del bronquio crónica. ¿En quiénes se da? En pacientes que han fumado muchísimo. ¿Listo? Fumadores pesados, ¿no? De más de 20, 30 años, que fuman 2, 3, 4 cajetillas al día. Después de 20, 30 años van a tener bronquitis crónica, ¿sí? Igual, van a tener tos con grandes cantidades de mocos, una tos productiva. ¿Listo? Y eso ya lo van a ver en la parte práctica, porque a veces hay un caso clínico o algo así sobre bronquitis crónica, me parece. O de EPOC. Cuando decimos EPOC, ¿sí? Es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y nos referimos a dos grandes enfermedades. ¿Cuáles son? Bueno, pues bronquitis crónica es una, y la otra ¿cuál es? Enfisema. ¿Y qué es un enfisema? De la insensibilidad no tanto. No, es de la capa, deterioro de la capa alveolar. De la capa alveolar. ¿Tú quieres hablar? Más, no es eso superficial. Es la pérdida del tabique interalveolar. Yo les comentaba que los alveolos son así, ¿no es cierto? O sea que entre un alveolo y otro alveolo hay un tabique. Ya, en el enfisema este tabique se pierde y se forma uno solo. Este tabique se pierde y se forma uno solo. Ahora, si tú lo estiras, va a ser más corto. Vas a poder respirar mejor. Por eso yo dije al principio que lo importante del alveolo es que sea como que tenga tabiques. Porque para cuando yo lo estire, tenga un área bastante transversal del intercambio. Ahora, como este tabique ya se perdió, se forma un alveolo grandote y no te va a ayudar. Si también hay poca difusión. Claro, porque como tienes menos área, vas a se va a colapsar. Se va a colapsar. Se va a colapsar. Eso lo van a ver en parte. 3 tipos de enfisema. Panlobulillar. Septal y septuacinal. ¿Ya? Ojo con eso, ¿eh? Bueno, y ahí. No repito. Puedo leer. Listo. El otro patrón va a ser el patrón restrictivo. Aquí el problema ya no es la vía aérea, aquí el problema es el pulmón. Algo está pasando con el pulmón, con el parénquima pulmonar o con el intersticio, que no está dejando que haya un buen intercambio gaseoso. Para que me entiendan, tengo acá yo acá, tengo un alveolo, tengo otro alveolo, tengo otro alveolo y
tengo otro alveolo. Listo. En el patrón obstructivo lo que me estaba fallando era la vía aérea, ¿no es cierto? En el patrón restrictivo lo que me está fallando es esto. ¿Qué cosa estoy dibujando? Ah, el intersticio. Lo que me está fallando es lo que hay entre un alveolo y otro, el intersticio. ¿Listo? ¿Y qué se me ocurre a mí? Que ese intersticio se llene de colágeno. ¿Sí? Y sabemos que el colágeno es simplemente relleno, no cumple ninguna función. Entonces ese colágeno es fibrosis pulmonar. Entonces la fibrosis pulmonar va a dar un patrón restrictivo. ¿Listo? Restrictivo. ¿Ya? Y acá está, fibrosis pulmonar. Ahora, como comentábamos al principio de la clase, la respiración está comandada por el cerebro. Entonces, un problema de acá arriba va a ser que no puedes respirar bien. ¿No es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué problema de acá arriba se me puede ocurrir? Por ejemplo, que yo haya tenido un infarto cerebral y ese infarto cerebral necrosó el bulbo raquídeo. Ya no vas a poder respirar. Patrón restrictivo. ¿Listo? Patrón restrictivo. ¿Qué más se me ocurre? Hay una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una cuadriparesia simétrica ascendente. ¿Qué rayos es eso? Es una enfermedad que te afecta ambas extremidades, ¿sí? Simétrica ambas. Va de abajo hacia arriba. O sea, se paralizan primero los músculos de los pies, de las piernas, del abdomen y ojo, cuando llega al diafragma, paraliza el diafragma. Sin diafragma, ¿cómo inspiras? Nada. Entonces, patrón restrictivo. ¿Listo? Y hay otra que se llama, que no está ahí, miastenia gravis, que es más o menos similar. Busquen eso, porque la miastenia gravis es un patrón restrictivo. ¿Listo? Ahora, por otro lado, se me ocurre de que si yo me fracturé una costilla y la fractura de la costilla es hacia adentro, ese pulmón no se va a poder expandir. Patrón restrictivo. ¿Listo? Y por acá les he colocado escoliosis. Cuando la columna vertebral se desvía, los jorobados, ¿sí? Ellos tampoco van a poder expandir su pulmón. Patrón restrictivo. ¿Listo? Entonces se entiende la diferencia entre obstructivo y restrictivo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ojo, que les voy a preguntar causas de obstructivo y restrictivo. Listo. Ahora, pasamos a un nivel más. Ahora vamos a la espirometría dinámica. En la espirometría dinámica, acá tenemos dos curvas, que estas sí que las voy a preguntar. Tengo la curva volumen-tiempo y tengo la curva flujo-volumen. ¿Listo? Vamos con la primera. La primera, como ustedes pueden ver, está comparando dos cosas. El volumen, o sea, la cantidad de aire, sobre el tiempo. ¿Listo? Acá abajo tengo yo tiempo. 1 segundo, 2 segundos, 3, 4 y 5 segundos. Y acá arriba tengo el volumen. 1 litro, 2 litros, 3, 4 y 5 litros. ¿Listo? Vean. ¿Qué es lo que ocurre? Primero sube y luego queda así. ¿Qué le está entendiendo? Vean. Ojo clínico, ojo de médico. Un ratito, tú. A mayor tiempo se va a mantener el volumen. Ya, es una buena observación. ¿Y qué más? O sea, ella dice que a medida que pasa el tiempo, ya se mantiene el volumen. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Algo más? No, se mantiene un solo volumen. Y de ahí Ya, se mantiene un solo volumen en el transcurso del tiempo. ¿Algo más? Exacto. En el primer segundo botas un montón de aire. Mira, en el primer segundo has botado más o menos 3.5. Y en los siguientes segundos ya casi nada. O sea que en el primer segundo yo estoy eliminando prácticamente el 85%. Y el otro 15% lo hago en los siguientes segundos. Esto que he botado en el primer segundo se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es en el 85%. ¿Listo? Eso es lo normal. Eso es lo que yo esperaría en todos ustedes.
BEF1 de un 85% en el primer segundo. Listo, nada más. Ahora, comparemos esta. Este es flujo-volumen. Este es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque el flujo me está dando en litros por segundo. O sea, aquí ya hay dos unidades, litros y segundos. Y acá abajo lo están mezclando básicamente solamente con el volumen. ¿Listo? Entonces, durante el primer litro, que es hasta acá, hay un flujo bastante alto. O sea, se bota muchísimo con el primer litro. Y luego ya comienza a bajar. ¿Listo? O sea que cuando bajas o cuando eliminas más volumen, el flujo es menos. ¿Listo? El flujo baja. ¿Listo? Todo esto es expiración. Luego tomas aire, que sería inspiración, y vuelves al punto cero para que expires. O sea que en esta gráfica te está mostrando tanto la inspiración como la expiración. Pero lo que más nos interesa a nosotros es la expiración. ¿Listo? Muy bien. Y acá tendremos estos conceptos, el de acá, el FEM, que es el flujo expiratorio máximo. ¿Listo? Flujo expiratorio máximo al 75%, al 50% y al 25%. ¿Listo? Flujo expiratorio forzado. Máximo, perdón. ¿Listo? Muy bien. ¿Se entendió? Ahora, vamos a lo patológico. Entonces, primero vamos con el patrón obstructivo. Recuerden que lo que está de morado es lo normal, ¿no? Este de acá arriba, este es lo normal. Ya se los acabo de explicar. Analicemos este. ¿Qué es lo que estoy viendo? La disminución. ¿Qué, cómo? En el primer segundo no llega a eliminar ese 85%. Ok. El BEF1 está disminuido, porque hasta aquí era 85%. Acá pongámosle 50%, por decir 50%. O sea que el patrón obstructivo BEF1 disminuido. Ya, ¿qué más observa? Que al final sí llega al porcentaje. Pero observo que al final sí llega, al segundo 5, 6, sí llega. O sea, se demora en llegar, pero llega. Y esto es la capacidad vital funcional normal. BEF1 disminuye. ¿Sí? Muy bien. Ah, perdón. Y me faltaba este otro gráfico. Dijimos que esto era lo normal y esto es lo patológico. ¿Qué están observando acá? Disminución del flujo. Disminuye el flujo. ¿Y llega o no llega? No llega. ¿Listo? Y observo algo más, que esta línea es recta, en cambio esta es cóncava. ¿Por qué? ¿Por qué es cóncava? ¿Por qué es cóncava? Como es obstructivo, la cantidad de flujo normal. Aquí es muy impulso. No llega el flujo. No tiene la cantidad de flujo No tiene la cantidad de flujo normal. No tiene el flujo adecuado y por eso es que la curva se hace como cóncava. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el restrictivo. ¿Qué están observando en la primera? Disminución de BEF1 y no llega. Disminuye el BEF1 y nunca llega. Disminuye el CBF. ¿Listo? ¿Y acá llega o no llega? Nunca llega. O sea que en el patrón restrictivo es como una miniatura de lo normal. Más chiquito, más chiquito. ¿Sí? Y por último tendría el patrón mixto. En el patrón mixto tengo un poco de ambos. ¿Sí? Vean que no llega, acá tampoco no llega. ¿Sí? Es como una mezcla de ambos. ¿Sí? Y acá vean que es más chiquito este, pero es cóncavo y nunca llegó.
¿Listo? ¿Cuándo puede ser un patrón mixto? Por ejemplo, puede ser que sea un paciente que tiene asma, que es obstructivo, y que tuvo un infarto cerebral. Tiene las dos cosas. El infarto cerebral es por el patrón restrictivo y el asma por el patrón obstructivo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Entonces, ¿cómo hago para el examen? Ah, bueno, acá tienen una gráfica para que se les haga fácil la vida, ¿no? En el objetivo baja el CBF, perdón, el CBF normal, BEF1 disminuido, y esto es dividen el valor de esto entre esto, ¿ya? Esto lo van a encontrar con el nombre, esa división, lo van a encontrar con el nombre de índice de difenón. Índice de difenón es esto, esta división. ¿Listo? Índice de difenón. Por favor, difenón, no difeneado. Que no les escuche decir difeneado porque les tiro una cachetada. No. Difeneado. ¿Listo? Difenón. Porque es en francés y en francés EAU es O. Bueno, el restrictivo disminuye esto normal y en el mixto todo está bajo. Entonces, ¿cuál me va a servir para hacer la diferencia? Este. Yo me guío de este. ¿Listo? Entonces, en el examen, ¿cómo voy a hacer? Par 7, valor, bla. Y lo que yo tengo que saber es qué patrón es. Entonces, el algoritmo va así. Primero, saco el índice de difenón. O sea, divido. Si me sale que es menor de 0.7, es decir, por ejemplo, 0.5, menor, es un patrón obstructivo. Segundo paso, veo el CBF. Si el CBF es menor de 80%, como por decir 50%, va a ser mixto. Pero si el CBF no es menor, si no es menor, será un 90%, entonces sí que es obstructivo. Y para complicarles más la vida, les voy a pedir si es que es obstructivo leve, moderado, severo o muy severo en función a estos porcentajes de los que les haya salido acá en esta división. Por ejemplo, 90 es leve, porque es más de 65%. ¿Listo? Por otro lado, si en el índice de difenón me sale que no es menor de 0.7, o sea, entenderé que por ejemplo es 0.9, entonces no es una obstrucción. Nuevamente vuelvo a comparar el CBF. Si el CBF sí es menor que el 80%, o sea, pongamos 50%, será un restrictivo. Y aquí nuevamente el restrictivo será leve, moderado, severo o muy severo. Como a mí me salió 50, está acá en moderado. Ahora, si este CBF no es menor del 80%, es decir, por ejemplo, el 90%, entonces es una geometría normal. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a aplicar para el examen de la próxima semana. ¿Ya? Entonces no se olviden, difenón y CBF. ¿Listo? Difenón y CBF. ¿Ya? Ahí sí que lo tienen que memorizar. ¿Ya? Listo. El sílabo dice algo sobre fisiopatología de la tos. 2 minutos para la tos. A ver, la tos es un mecanismo de defensa, al igual que el estornudo. ¿Qué es lo que yo percibo cuando estornudo, cuando toso? Eliminar agentes de la vía respiratoria, limpiar la vía respiratoria. ¿Listo? Hay receptores para la tos alrededor de la pleura, ¿sí? Receptores, por ejemplo, en la garganta, receptores para la tos en el oído, ¿sí? Y receptores centrales. ¿Cómo es la tos? 3 fases. La fase inspiratoria, tomo aire, ¿sí? Y luego cierro la glotis, ¿sí? Cuando cierro la glotis, ese aire que he tomado se va a quedar en el pulmón, ¿sí? Eso va a aumentar la presión intratorácica y en la última, vean que el diafragma se eleva y en la última fase lo que yo voy a hacer es abrir la glotis y cuando yo abro la glotis todo el contenido sale. ¿Listo? ¿Qué tan rápido sale? Más o menos de 80 a 800 kilómetros
La tos es bastante potente. ¿Listo? Corre más que yo. Muy bien. Vamos a lo último, que es alteraciones de intercambio gaseoso. Y aquí lo que vamos a hablar es sobre insuficiencia respiratoria. ¿Listo? Repasemos algo de fisiología. Cuando hablamos de ventilación y difusión, estos conceptos hay que tener claros, ¿eh? Vamos a hablar de dos cosas, básicamente. En primer lugar, de ventilación. La ventilación es el aire que le va a llegar al pulmón. ¿Listo? Desde la nariz hasta el alveolo. Todo ese aire que entra se llama ventilación. ¿Listo? El movimiento del aire de afuera hacia adentro. ¿Listo? Difusión sería el intercambio gaseoso. Entra oxígeno, sale CO2. O también llamada hematosis, como les había dicho. ¿Sí? Y hay algo más acá que no lo han mencionado, que sería la perfusión. La perfusión es la cantidad de sangre que le va a llegar al pulmón, porque como dijimos, de nada sirve que entre el oxígeno si no hay alguien que se lo lleve, ¿no es cierto? Tiene que haber una arteria, una vena que se lleve la sangre. Entonces tiene que haber una correcta irrigación sanguínea al pulmón. Esa irrigación sanguínea se llama perfusión. Dice entonces, ventilación, el aire que llega, y la perfusión, la sangre que entra y sale del pulmón. Vamos a hablar un poco más de la ventilación. En la ventilación hay un par de conceptos que tienen que saber. La ventilación pulmonar total, básicamente, como dice aquí, es la cantidad de aire que entra y que sale de los pulmones en un minuto. ¿Listo? Entonces, yo sé que más o menos respiro en un minuto 12 veces. ¿Sí? ¿Y cuánta es la cantidad de aire que entra y sale por espirometría? 3 litros. 500 nada más, volumen corriente. Entonces sería 12 por 500. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? 6.000. 6.000. Ahí está, 6 litros. ¿Ya? Ahora, el otro concepto, ventilación alveolar, sería el volumen efectivo de aire que llega, ojo, a la zona respiratoria. De esos 500 que yo he tomado, ¿sí? Hay una parte que se recarga en la zona de conducción. En la zona de la 1 a la 16, ahí se quedaba el aire. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto creen ustedes que de esos 500 van a llegar verdaderamente al pulmón? Ideas. 150. No, más bien al revés. Al pulmón le va a llegar 350. Por lo tanto, los otros 150 se quedan en la vía de conducción. ¿Sí? Entonces, ahora lo que yo voy a multiplicar es por el número de respiraciones por minuto, que era 12. Ya, 350 por 12. ¿Calculadoras? No veo a nadie con su calculadora. 350 por 12. 4.200. Por lo tanto, mi ventilación efectiva no es 6.000, es 4.200. A lo que verdaderamente le está llegando al alveolo no son 6 litros, le está llegando 4.2 litros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy despreciando el aire que se queda en la vía aérea. La fórmula acá es la misma. La frecuencia respiratoria, que era 12, menos el volumen corriente, que es 500, menos lo que se queda en el espacio de la vía de conducción, 150. Hago yo esta fórmula y me va a salir 4200. Ok. Ahora, esos 150 que se han quedado en la vía aérea se llama espacio muerto anatómico. 150 es lo que se quedó en la zona 1 a la 16. ¿Listo? Hay dos conceptos más. El espacio muerto alveolar vendría a ser la cantidad de aire que se encuentra en el alveolo y que no se usa para la respiración. Pero en teoría, todo el aire que está en el alveolo se usa para la respiración. Entonces, es cero. ¿Listo? Y un concepto más. El espacio muerto fisiológico, que vendría a ser la suma de estos dos. 150 más 0, 150.
no confundir espacio muerto anatómico, espacio muerto alveolar y espacio muerto fisiológico. ¿Ya? Muy bien. ¿Podremos medir el espacio muerto anatómico? Sí. ¿Cómo? Si se le dice que se queda acá, ¿cómo lo medimos? Con el volumen corriente. El volumen corriente es de 500. Pero tú, ¿cómo sabes de cuánto de esos 500 vas a usar? Porcentaje, ¿cómo así? Bueno, eso es en teoría. Yo puedo usar 150 o sea, se puede dar 150 aquí, 170, el otro 140, o sea, es variable, claro que sí. ¿Cómo haría? ¿Se puede medir? No se puede medir. En teoría, porque sí que se puede medir. Usando más o menos el mismo principio del helio. Sí. Algo similar a lo del helio. Aquí este boron también, Aquí usamos, primero vean esto. Tenemos el volumen tidal, vean, el volumen tidal de 500. ¿Sí? Ok. Ahora, yo acá tengo el espacio muerto anatómico, 150 mililitros. Me dan a entender acá hasta la boca, ¿no? Me dicen labios. Y aquí ya comienza la zona respiratoria. ¿Sí? Entonces, otra cosa que vean acá, la presión. La presión de oxígeno es de 149 milímetros de mercurio. O sea, el aire que está a mi alrededor tiene una presión de 149. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿por qué acá está en 97? ¿Qué pasó? Baja. Obviamente que baja, pero ¿por qué? ¿Por qué ha bajado? ¿Porque el peso ha aumentado? No. La presión ha bajado porque a medida que el aire entra de la nariz hacia el pulmón, el aire se mezcla con el agua, o sea, se humidifica. Y esa humidificación del aire hace que baje la presión. Porque si me entrara a mí el oxígeno con 149, mi alveolo se revienta, no va a aguantar tanta presión. La presión tiene que bajar, baja más o menos a 97. ¿Y eso quién lo hace? La humidificación del aire. El aire se mezcló con el agua y eso te baja la presión. ¿Listo? Muy bien. La cosa es que yo tengo 500, tengo 150 y tengo el aire que se encuentra en el pulmón. ¿Listo? Yo voy a tomar aire. Entonces, lo primero que va a entrar va a ser este pedazo. ¿No es cierto? Que se encontraba en el espacio muerto. Y lo segundo que va a entrar va a ser este pedazo. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Ya. Ahora, esto que ha entrado se va a mezclar con lo que ya había acá adentro. ¿Sí? Y al momento de botar el aire, primero boto lo que se encontraba acá, pues, ¿no? Este pedacito es este pedacito. Y luego voy a botar lo que ya se encontraba mezclado. Todo esto. ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, este mismo principio lo voy a aplicar con nitrógeno. Lo mismo. Le doy al paciente, o sea, tengo el aire, ¿no? Inhalo. Acá está lo normal, ¿no? Los 500, tengo los 150. Primero va a entrar esta columna roja, se mezcla, ¿no? Y acá se queda un poco de nitrógeno. Y cuando exhalo, voy a exhalar una parte que se quedó acá con lo mezclado. Yo voy a calcular la parte de arriba, que es supuestamente los 150. Y de esa forma puedo calcular de forma indirecta el espacio muerto anatómico. Lo mismo que con el helio, ¿sí? Pero que usamos el nitrógeno. ¿Ya? Bueno, para no confundirlo más, hay dos formas más según el boron de cómo calcular el espacio muerto anatómico, pero ya no he digo porque si no lo voy a marear. Con que sepan esto, hablan también sobre la platismografía. A ver si tienen interés, lean el libro y mediante una técnica que se llama platismografía también calculan el espacio muerto anatómico. No está bien. A ver qué tanto interés médico tiene. Bueno, otra cosa interesante. La ventilación no es igual arriba del pulmón que abajo del pulmón. Es decir, que no es igual en el ápice que en la base. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde creen que hay más gases? ¿Arriba o abajo? Arriba.
Arriba, ¿por qué arriba? ¿Los vasos tienden a subir? ¿Los vasos tienden a subir? Por la gravedad, ¿listo? Por la composición y por la gravedad, ¿listo? Es decir, como ustedes pueden ver acá, acá tenemos la base del pulmón, acá tenemos la base del pulmón y acá tendremos el vértice del pulmón, ¿sí? Entonces, la ventilación va a ser mayor en la base, ¿sí? Vean, en la base es casi de 100 y en el vértice es como 60, ¿sí? O sea que la base va a estar más ventilada, ¿sí? Y el vértice va a estar menos ventilado, ¿listo? Porque por gravedad los gases van abajo, ¿listo? Entonces la base más ventilada y el vértice menos ventilado, ¿sí? Ok. Esta tabla la separo para el final, ¿ya? Vamos ahora con la circulación. ¿Ya quedó claro que la ventilación es de cuánto? Se acaba de explicar. No dieron cabezazo, no me respondo. 400, no. 500. Más ese volumen correcto. Acabamos de hacer la fórmula, revisen. 4200. Ok. La ventilación es 4200. Listo. Ahora vamos con la circulación o la perfusión. Dijimos que la perfusión es la cantidad de sangre que le llega al pulmón, ¿sí? Y la perfusión o la circulación pulmonar es un poco diferente a la circulación sistémica, ¿no? En primer lugar, es un sistema de baja presión, ¿sí? Son vasos con un tono basal bajo, no tienen autorregulación del flujo y ya sabemos que el estímulo simpático lo que va a causar es disminución de la sensibilidad, o sea, vasoconstricción, y el parasimpático la vasodilatación, ¿sí? Ahora, dice que las arteriolas en la circulación pulmonar son más delgadas, más cortas y no tienen músculo liso. Como no tienen músculo liso, van a poder distenderse más rápido, porque el músculo liso te contrae, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, la perfusión es de 5200, o sea, la cantidad de sangre que le llega al pulmón es de 5200. Recuerden ese dato, 5200, ¿listo? 5200. ¿Qué más nos dice sobre la circulación pulmonar? Que hay dos tipos de circulación pulmonar, lo que ya les comentaba anteriormente. Ojo al piojo, ¿eh? Circulación de bajo flujo y alta presión. Bajo flujo y alta presión. ¿Listo? Y la otra es de alto flujo y baja presión. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve eso? Comencemos con esta, con la de alto flujo y baja presión. Es de baja presión para que se intercambien los gases entre oxígeno y salga CO2. Y es de alto flujo porque la sangre pasa rápido. O sea, pasa rápido, pero con poca presión. ¿Para qué? Para que se intercambien los gases. O sea, para permitir la hematosis. En cambio, la otra es de bajo flujo, pero de alta presión. ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero que sea de alta presión? Para poder irrigar al pulmón. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, ¿quién me va a dar la circulación de alto flujo y baja presión? ¿Qué arteria? ¿Qué vena? La arteria y la vena pulmonar. Y la otra, la de bajo flujo y alta presión, las bronquiales, que yo les dije al principio de la clase. Por lo tanto, entonces, las arterias bronquiales, circulación de bajo flujo y alta presión. Y la arteria y vena pulmonar, circulación de alto flujo, pero de baja presión. ¿Sí? Yo solamente les he dicho al principio que es arteria bronquial y tal, pero ahora estamos llegando un poco más profundo. ¿Cómo es? ¿Listo? Muy bien, ahora comparen las presiones. El ventrículo derecho, ¿sí? El ventrículo derecho tiene una presión sistólica de 25, ¿ya? El comparativo
vendría a ser el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? ¿De cuánto es la presión del ventrículo izquierdo? Lo hablamos en el ciclo cardíaco. Presión del ventrículo izquierdo, 80. Vean que acá tiene solamente 25. Vean la diferencia. ¿Sí? Ahora, la presión diastólica, ¿no? Que en el ventrículo izquierdo, bueno, la sistólica era de 120 y la diastólica era de 80, ¿no? Acá la diastólica es de 0. O sea, comparen 80 de diastólica del ventrículo izquierdo con 0 de la diastólica del ventrículo derecho. ¿Ya? Con las arterias, la arteria pulmonar, el equivalente sería la arteria aorta, ¿no es cierto? La aorta tiene una sistólica de 120, acá solamente tiene 25. Y la aorta tiene una diastólica de 80, acá tiene solamente de 8. ¿Sí? O sea, vean la enorme diferencia que hay de presiones entre el lado derecho con el lado izquierdo del corazón. ¿Ya? ¿Por qué no necesitamos tanta presión para el pulmón? Si saliera una presión de 120, ese pulmón se va a reventar. Esas arterias se van a reventar con tanta presión. Necesitamos una presión baja. Nosotros podemos medir la presión de la aurícula izquierda de forma indirecta. Entramos con un catéter por la aurícula derecha, ventrículo derecho, y vamos por la arteria pulmonar y aquí insuflamos un balón. ¿Listo? Y este balón que calcula en verdad el lado derecho me va a dar una idea de la presión de la aurícula izquierda, porque anatómicamente no es factible, no se puede entrar a la aurícula izquierda de forma directa. Yo lo hago por el lado derecho. ¿Listo? Este catéter se llama catéter de Swan-Ganz. ¿Listo? Swan-Ganz. Acá tienen una comparación entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar, que ya les comentaba de cómo era, ¿no? Vean la presión al final es de 7 y en la circulación sistémica de 93. Es bastante amplia o diferente, ¿no? Ya. Vamos con los tipos de vasos sanguíneos que encontramos en la circulación pulmonar. Entonces, acá yo tengo un vaso sanguíneo que se encuentra fuera del alveolo. Este es mi alveolo, por lo tanto, de acá para acá sería extraalveolar. ¿Listo? Muy bien. Ahora, dice, la presión intrapleural más negativa tira de los vasos extraalveolares y los mantiene abiertos. ¿Qué significa? Que la presión que hay acá es tanta que te jala, abre el vaso sanguíneo, ¿sí? Lo jala para arriba y lo jala para abajo, y de esa forma la sangre entra. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que la presión, como dice aquí, extraalveolar es mayor y entonces estira el vaso sanguíneo y de esa forma entra la sangre. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Ahora, acá ocurre algo diferente. Cuando ya se encuentra dentro del alveolo, este alveolo se va a estirar y eso va a empujar o va a hacer más delgadito el vaso sanguíneo. Como dice allí, comprimen los vasos alveolares. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto me da origen a las famosas zonas de West. Las famosas zonas de West. Son 3 zonas de West. ¿Listo? En la cual, en la primera zona, vamos a centrarnos acá. En la primera zona, la presión del alvéolo es mayor que la presión de la arteria. Como el alvéolo tiene más presión, empuja. Acá está empujando el vaso sanguíneo y acá también lo está empujando, entonces el vaso sanguíneo se vuelve más delgadito. ¿Sí? Como se vuelve más delgadito, la sangre ya no entra. ¿Se entendió? Ahora sí ya los veo volando. ¿Se entendieron o no? No. ¿No?
A ver. Tengo yo acá un alveolo. Tengo acá otro alveolo. La presión que hay dentro del alveolo hace que este alveolo crezca. ¿Sí? Y este alveolo también va a crecer. Por acá está pasando un vaso sanguíneo. Como esta presión es muy grande, este vaso sanguíneo que se encontraba así de grueso, lo empuja y ahora es delgadito. Lo está empujando. Entonces, ya pues la sangre que normalmente por acá entraba, como ya no hay, se cierra, ya no entra la sangre. ¿Ahora sí me entendieron? Sí, muy bien. Entonces, en la zona 1 no va a haber irrigación. O sea que lo que les trato de decir, en pocas palabras, que la zona 1 es patológica. No debería de haber zona 1 en mi pulmón, porque es anormal. ¿Listo? Es anormal. Vamos con la zona 2. En la zona 2 va a depender. Hay momentos en que la presión del alveolo es más y empuja al vaso sanguíneo, y hay momentos en que la presión del alveolo es menos y le gana la presión de la arteria y empuja al alveolo. Están ahí como que luchando. ¿Sí? En un momento es el alveolo que empuja y en otro momento es la arteria la que empuja. ¿De qué va a depender? Si es que es sístole o es diástole. ¿Sí? Entonces, aquí sí que la sangre va a entrar, pero ojo, va a entrar dependiendo de que si es sístole o es diástole. ¿Sí? Entonces, esto sí es normal. Y en la zona 3 ocurre lo contrario. En la zona 3, la arteria es la que empuja al alveolo. Aquí está ganando la arteria, no está ganando el alveolo. Y como la arteria le está ganando al alveolo, entonces la sangre sigue. ¿Se entendió? Zona 1, zona 2, zona 3. Las tres zonas que pues. ¿Cuál no es normal? La 1. La 2 y la 3 sí que es normal. La zona 2 la voy a encontrar en la parte de arriba y la zona 3 en la parte de abajo. ¿Listo? ¿Por qué? Por cuestiones de gravedad. ¿Listo? Acá te dice lo mismo. ¿Ya? Solamente que recuerden que A mayúscula es alveolo y A minúscula es arteria. ¿Ya? Para cuando lean. A mayúscula es alveolo, A minúscula es arteria. Y ahora sí quiero volver a esta gráfica que me salté, la de acá. Muy bien, aquí en esta gráfica lo que yo estoy mostrando es la ventilación con la perfusión. Ya nos quedó claro que la ventilación, ¿sí?, era más en la base y que luego iba bajando. ¿Sí? Vean, acá tengo la base y tengo el vértice. Entonces, la ventilación es mayor en la base y la ventilación es menor en el vértice. ¿Sí? Ahora, Q es perfusión. La perfusión también va a ser mayor en la base, y sigan la línea, y va a ser, la perfusión es mayor en la base y menor en el vértice. ¿Sí? Pero ahora, si yo solamente comparo acá, en la base, ¿qué más hay? ¿Ventilación o perfusión? En la base hay más perfusión y menor ventilación, porque solamente estoy comparando estos dos, no estoy comparando con esto, solamente estoy comparando aquí. ¿Sí? Ahora, en el vértice, ¿qué cosa es más? En el vértice es mayor la ventilación y menor la perfusión. Pregunta de examen. Comparando con eso. ¿Lo borro? Ya pregunten. Les expliqué cómo es.
Y la curva, pero, y la curva de grado en palito. Eso es lo que les quería explicar. Vamos a lo que es insuficiencia respiratoria, porque nos dan el tiempo, que es media, nunca hubo simulacro, mejor que vamos a perder tiempo. La insuficiencia respiratoria es la incapacidad que tiene el pulmón, pues eso, de intercambiar el aire. ¿Listo? Entonces, como no intercambia aire, al resto del cuerpo le va a llegar menos aire. ¿Sí? Esa es la definición teórica. Pero en la práctica clínica, en el hospital, ¿cómo sé yo que un paciente está en insuficiencia respiratoria? Básicamente por dos parámetros. Cuando la presión arterial de oxígeno está baja, ¿qué tan baja? Menos de 60. O cuando el CO2 está alto. ¿Más de cuánto? Más de 45. ¿Listo? Esto en una persona que está a nivel de Sí, nos van a sacar. es que nosotros a las 11. 11. Nos van a sacar.